profesor. ¿Empieza su clase? Sí, vale. Empecemos. En toxicología es muy importante tener una adecuada solidez conceptual, ya que la disciplina maneja una gran cantidad de términos técnicos y científicos que hay que conocer. Toxicología, tóxico, intoxicación y toxicidad son algunos de ellos. Otros, como riesgo y peligro, también son importantes de cara a la evaluación de los agentes tóxicos. La etiología más estricta de toxicología nos dice que este vocablo deriva de la voz toxikon, que en griego antiguo quiere decir vida de amor. En griego moderno, toxon significa arco, y toxikon hace referencia a algo propio del arco y de la flecha, probablemente a las sustancias utilizadas para envenenar a estas. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término toxicología deriva del griego toxiko, veneno, y logía, ciencia, y la define como el estudio de las sustancias tóxicas y sus efectos. Según este diccionario, por tóxico, del latín toxicum, veneno, se entiende que contiene veneno o produce envenenamiento, y por veneno, del latín venenum, sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. A efectos prácticos, consideraremos la siguiente definición de toxicología: ciencia que se encarga del estudio de fenómenos físicos y sustancias químicas, naturales o de síntesis, incluyendo su origen y propiedades, capaces de provocar efectos nocivos en los organismos vivos y desestabilizar poblaciones y ecosistemas, y los mecanismos a través de los cuales producen tales alteraciones, a la par que investiga la forma de contrarrestar y prevenir todos estos efectos y repercusiones, la predicción del riesgo de producirse, la valoración del grado de toxicidad o efecto lesivo, los mecanismos para detectar, identificar y cuantificar a los tóxicos, así como la delimitación de niveles de seguridad en el uso de tales agentes. Así pues, podemos considerar que tóxico es, para los seres humanos y su entorno biológico, toda radiación electromagnética o corpuscular y todo agente químico no infeccioso de tamaño no superior a una pequeña partícula o fibra que tras generarse internamente o entrar en contacto, penetrar y o ser absorbido por un organismo vivo en dosis suficientemente alta, puede producir o produce un efecto adverso directo o indirecto en el mismo, no manifiestamente relacionado con su temperatura o con una diferencia mensurable de potencial eléctrico. Y por veneno se entiende todo tóxico utilizado de forma intencionada. Otros términos generales por considerar a nivel toxicológico son los siguientes: toxina, sustancia tóxica producida por un organismo vivo, bacteria, hongo, planta o animal. Xenobiótico, sustancia extraña al organismo pero que puede interactuar con él. Intoxicación, enfermedad producida por la acción de un tóxico sobre el organismo. Toxicidad, grado de efecto de un tóxico, es decir, capacidad de un tóxico para producir daño en un organismo vivo. Efecto, manifestación de la acción de un tóxico por modificación fisiológica o bioquímica del organismo. Riesgo, probabilidad de que se produzca un efecto por exposición a un tóxico. Peligro, posibilidad de que un tóxico produzca un efecto por exposición al mismo. Dosis, cantidad de tóxico administrada o absorbida por un organismo en proporción a su peso o volumen corporal. Derivado de estos términos, podemos definir otros más específicos. La intoxicación, desde el punto de vista patocrónico, puede ser aguda. Hace referencia a la aparición de un cuadro clínico patológico tras una exposición única a un tóxico, o bien a múltiples exposiciones en 24 horas. Crónica, cuando el proceso patológico aparece tras la exposición repetida al tóxico. Subcrónica, el cuadro clínico aparece tras la exposición repetida al tóxico durante un tiempo inferior al 10% de la vida media de la especie a la que pertenece el individuo expuesto. Retardada, el cuadro patológico aparece varios días o incluso semanas después de la exposición al tóxico, considerándose como una forma especial de intoxicación aguda.
Los términos asociados a toxicidad están íntimamente relacionados a los de intoxicación. Por dosis, podemos considerar la dosis letal y la dosis efectiva. La dosis letal es la dosis de un tóxico que provoca la muerte. A nivel experimental, la dosis letal que se suele utilizar a modo comparativo es la dosis letal 50, es decir, la dosis en miligramos por kilo que provoca la muerte del 50% de los organismos utilizados en el experimento. Por su parte, la dosis efectiva es la dosis de un tóxico que provoca un efecto concreto. A nivel experimental, se suele utilizar la dosis efectiva 50, es decir, la dosis que provoca el 50% del efecto en los organismos utilizados en el experimento. Por efecto, podemos entender el efecto sistémico, efecto que aparece de forma generalizada en todo el organismo, o bien en un lugar distinto al punto de entrada. Efecto local, efecto que aparece en el lugar de contacto, efecto retardado, donde los cambios, es decir, los efectos, aparecen un tiempo después de la exposición. Y finalmente, el nivel sin efecto observable, considerando a este la mayor concentración o cantidad de tóxico que no provoca ningún efecto apreciable en los organismos sobre los que se experimenta, tanto a nivel morfológico, fisiológico, de crecimiento o de otros. Finalmente, por riesgo podemos entender el riesgo admisible como probabilidad de sufrir un daño insignificante o despreciable tras la exposición a un tóxico.